Las acciones de los adultos terminan siendo pagadas por los menores de edad. Estamos viendo que se repite eso. ¿Y qué podemos hacer de acá, Iván? Instar a los adultos a pensar de que sus problemas no son los únicos, no le afectan solamente a ellos, sino le afectan a terceros. Y hay un principio que es universal, que es el interés superior del niño. Siempre debemos pensar en ellos primeros antes de tomar cualquier tipo de acción. Un problema de pareja se resuelve con pareja. Una separación, vuelvo a decir, como decimos en los casos de feminicidio, entra dentro del rango de la normalidad. Se habla como personas civilizadas, se habla como personas adultas, y si estamos en ese ámbito, compartimos a nuestros hijos. Pero obviamente ya no vamos a poder convivir con aquella persona que no quiere estar con nosotros. Es una cuestión natural, una cuestión normal. Pero llevar a tomar decisiones como las que se están tomando últimamente tienen un costo muy altísimo. Pero no paga esa persona que toma esa decisión, porque finalmente esa persona es responsable de lo que hace, sino le hace pagar a terceros. Y va al segundo caso que estamos viendo de que se toman malas decisiones. Pueden decirnos, se le impulsa desde afuera, se cansó de lo que estaba ocurriendo, igualmente sigue siendo una decisión que toma una persona y arrastra a otras. No queremos hablar mucho del tema, Iván, porque es un caso, nuevamente, que no debe ser imitado, pero sí la gente se pregunta qué fue lo que sucedió. Vinimos hablando como un caso de desaparición y al final nos encontramos con esta ingrata noticia que empezó el lunes, ¿no? O sea, el lunes, sábado en realidad ya, el sábado. El sábado se difundió, el lunes hablamos acá nosotros. El lunes se difundió así mismo. Rafael Ortiz tenía 29 años. Estaba en pareja desde hacía casi 10 años con una mujer con la que llegó a tener 3 hijas de 7 años, 5 años y 1 año 7 meses. Esta es una imagen reciente de Rafael, a quien lo conocían como Bebito, y sus niñas. Y o sea que, digo, en mi caso, yo tengo 2 niñas y es mucho más doloroso saber, por ejemplo, o sea, ¿sabes dónde lo que golpea mucho más? Cuando vos te situás en el lugar de esta persona o imaginás así por un vago momento que pueden ser tus criaturas. Él y la mamá de sus hijas se separaron hacía 3 meses y estaban en constantes problemas. Entonces Heishue las envirecó, Trejo Heishue, y él abandonó la casa. Ellos vivían en el distrito de Los Cedrales. Jaejo alquilaba y presidente Franco, o sea, ahí cerca nomás también. Jalacuña Caraí, Ojo alquila otro hogar, presidente Franco, peabey. Tenían problemas por la custodia de las niñas. Y el fin de semana anterior, con fin de semana Ojasada Cuevi, antes llegué, ellos finalmente llegaron a un acuerdo, que ante las autoridades llegaron a un acuerdo de que la señora se iba a quedar el lunes a viernes con las niñas y él se iba a buscarle bien dar la tarde o sábado a la mañana. Haueru llega domingo Pujaré o lunes Pujaré vete. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. El sábado último, ahora sí, este fin de semana, este día viernes, hace casi una semana, era la primera vez que él se iba y en el marco ya de ese acuerdo les retiraba a sus niñas. Se fue como si nada, les retiró a las criaturas. Hubo una discusión, parece, ahí, pero salió y se fue. Llegó a Los Cedrales, hacia la casa de sus padres, y ahí le llamó a su ex señora. Y ya le amenazó, le dijo, ñañe monguetá, quiero que vuelvas conmigo o si no me voy a tirar al río con las niñas. Y la mamá parece que se fue entre... No es que no le creyó, sino que, claro, asustada, pero se fue en compañía de otras personas, claro, como es natural, o sea. Entonces, ¿qué hizo él? Y se escondió y probablemente ese día lo ya cruzó el río Paraná en una canoa hacia el lado argentino. Entonces, ñemo que está allí, no, ñemo que está con él, toca aquello, no vaya a hacer más carnada, por favor, Bebito. El domingo él le llama otra vez a la mamá de sus hijas y le cita de vuelta, veníamos a hablar. Lo que ahora se sospecha es que probablemente él le quería matar en realidad a la mamá de sus hijas. ¿O le quería arrastrar? O le quería llevar también consigo. Y el domingo se vuelve a ir la señora y ahí él otra vez corre. Otra vez en una canoa, cruza el río Paraná hacia el lado argentino. Y ahí se denuncia el caso.
lunes, martes, miércoles, jueves. Ayer jueves, luego de 4 días de intensa búsqueda, fueron detenidos el papá de Bebito, por ende abuelo de las niñas, y un vecino del papá de Bebito, o sea, un vecino del abuelo. ¿Por qué? Porque la sospecha que fundamentó la orden de captura emitida por el fiscal Edgar Benítez era que el papá le ayudó a Bebito a cruzar al lado argentino y que el papá era el que se estaba yendo a llevarle provistas a su hijo, quien mantenía en cautiverio a sus hijas otra vez. Haji Yarray la pedí vecino porque la canoayara, el canoero, o sea, el que le prestó a este Bebito su canoa para que él cruzara al lado argentino con las niñas. Y sí, cierto lo que decía, la intención de la policía era Obolayo Pseguribe Caraíbe, la abuelo, para que él contara, hoy melandera, hora jalandera, la nenita, acuérdame. Es más, hoy, cuando sondeamos el tema con la policía, habrá sido las 2 de la tarde, nos decían que el abuelo de las niñas estaba dando algunos detalles. Y se organizó un equipo que fue a revisar un lugar. Porque el abuelo dice que dijo, Icatú y México es una tal parte. Y se fue un equipo de la policía a revisar, pero no se le encontró. Casi en simultáneo, desde Mayor Otaño, empezaron a circular imágenes muy tristes en redes sociales, como este video del momento en el que un pescador halló por casualidad en el río Paraná lo que él pensó eran boya, eso es lo que se pone en el río. Él pensó que era boya, que eran boyas, que eran esos dispositivos, esos elementos que flotan, tipo para marcar. Y que están atados. ¿Sabes qué había sido? Eran los cuerpos del papá y las 3 niñas atados entre sí con piola. ¿Qué hizo este señor? Y es duro contar, pero hay que decirlo. Este señor efectivamente usó la canoa de su vecino, pues la canoa ya se encontró abandonada. Pero ahora se entiende qué fue lo que pasó. Había sido Oyupila canoa Ari, remó hasta el medio del río, él se ató una piola y le ató por sí a sus 3 hijas. De la cintura le ató a su hija mayor, la de 7 años, con lo que quedaba de la cuerda le ató de la cintura también a la otra hija de 5 años, y después le ató de la cintura y de las manos a su otra hija de 1 año y 7 meses. Y se tiró al río Paraná. La canoa fue encontrada 2 kilómetros aguas abajo del lugar de la desaparición. O sea que ni bien subió a la canoa y llegó al medio del río, este señor ya se tiró con su hija, había sido. ¿Y sabes dónde apareció hoy? Casi a 100 kilómetros aguas abajo. Vamos a ver ahora el mapa para que puedan tener una noción de dónde se produjo esta dantesca tragedia. Asunción, la capital del Paraguay, en rojo el departamento de Alto Paraná, la ruta 2 que llega hasta Alto Paraná, las rutas 6 y 7 que cruzan por el departamento de Alto Paraná. Tomamos como referencia Ciudad del Este, la capital del 10º departamento, las ciudades del sur de Alto Paraná, Presidente Franco, Tabapuí, Los Cedrales, Santa Rita, Santa Rosa, Almondaví, San Cristóbal, Naranjal, Domingo Martínez de Irala, Ñacunda, Iruña y Raúl Peña. La desaparición se produjo en esta zona de Los Cedrales, al sur del centro de Los Cedrales, a orillas del río Paraná. Ahí vemos el lugar de la desaparición. Cerca de Los Cedrales, a la derecha ya es Argentina. En este punto donde ocurrió la desaparición, el río tiene una anchura de 250 metros, donde se produjo hoy el hallazgo de los 4 cuerpos, ya fuera de los límites del departamento de Alto Paraná, ya en territorio del departamento de Itapúa, entre los distritos paraguayos de Mayor Otaño y Carlos Antonio López, 93 kilómetros aguas abajo del lugar de la desaparición. Se produjo hoy el hallazgo de los cuerpos de Rafael Ortiz y sus 3 hijas,
El punto exacto, según las coordenadas satelitales proporcionadas por la policía, es entre Mayor Otaño, Carlos Antonio López y el municipio argentino de El Dorado, que corresponde ya a la provincia de Misiones. Frente mismo, de hecho, al Dorado y a Carlos Antonio López es que se encontró o que se encontraron estos 4 cuerpos que estaban atados unos a los otros. ¿Cuándo habría sido esto, Iván? ¿Cuándo ellos habían Ese ido? mismo día domingo, porque... Ese domingo que se volvió a hablar con la mamá, con la señora. Sí, ese domingo ya. ¿Por qué se presume eso? Porque la canoa ya apareció el lunes, no abandonada, sino la canoa apareció el lunes 2 kilómetros agua abajo del lugar donde él abordó, ahí en Los Cedrales. Allá otra orilla argentina, avisió la canoa, ya quedó desgobernada y se fue. Y por eso se creyó que se fue a Argentina. Por eso se creyó que se pensó que este señor remó hasta el lado argentino, que ya es para que se entienda, ya es que estacionó la canoa y bajó a tierra firme. No, había sido lo que pasó, fue que él nadó hasta el medio remó hasta el medio del río, se tiró con las niñas, su canoa quedó desgobernada, se fue y se quedó 2 kilómetros agua abajo, ya ojo para venir orillares. Y los cuerpos atados se desplazaron 93 kilómetros, porque eso decían que ya fue ese día de la desaparición, por el estado en el que se encontraban ya los cuerpos. Y por eso más luego también emergieron los 4 cadáveres. Fíjate lo que voy a decir, Osvaldo, pero gracias a que estaban atados es que todos emergieron, porque si no se pudieron haber esparcido todos. Increíble. Terrorífico. No queremos dar idea. Aclaramos, no es nuestra temática hablar de este tipo de casos, pero el caso es muy grande. Todos estábamos con la expectativa de saber qué pasó con estas niñas, sobre todo, el papá también, pero sobre todo las niñas, estamos hablando de menor edad. Y de hecho, ya son homicidios, Osvaldo, sí. Técnicamente ya se confirmó. Un homicidio, sí. Técnicamente un homicidio por parte del padre, ¿no? Claro que triple homicidio y posterior suicidio, o triple homicidio y suicidio. Claro que ya no va a asumir las consecuencias, pero no queremos dar idea. Nada más digo esto porque me preocupa que sea el segundo caso que ocurre en aguas del río Paraná. El anterior fue el río Paraná también, ¿no? Se tiró al río Mondaú. Pero, sí, que confluye en el Paraná. Los cuerpos terminaron de los 2 niños, fueron rescatados ya en el río Paraná. Sí. Es más, uno acá cerquita de Otaño también. Sí, por eso. Solo instamos y respondemos, primero respondemos a la audiencia. Esto fue lo que sucedió. Lastimosamente, esto fue lo que sucedió. Ayer, reitero, cuando hablábamos con el director policial de Alto Paraná, teníamos esperanza de que esto no iba a suceder. Siempre estaba latente el riesgo, pero teníamos esa esperanza y alta esperanza a partir de lo que sospechaba la policía. Sin embargo, no se dio esa situación. Hoy sí tenemos que contar esto. Y bueno, hasta acá llegamos con esta. Esperemos que no se repita. Rogamos que no se repita. El segundo caso en el año. Por favor, tomemos conciencia. Si tenemos problemas, acudamos al lugar correspondiente. Y si eso implica ir a un psiquiatra, a un psicólogo, hagámoslo sin problema. Por lo visto estamos con serios riesgos mentales. Pero eso no tiene que ser una excusa para que otras personas, sobre todo las vulnerables, tengan que pagar por nuestras acciones.